Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía. Miren, una de las características fundamentales de la administración del presidente Luis Abinader ha sido la capacidad de anticiparse a decisiones complejas en el ámbito sanitario, económico y social. Cabe recordar que esta administración llega al poder en medio de la crisis generada por el coronavirus. Una crisis que hemos dicho en este programa, que es la crisis más profunda que ha sufrido el país en los últimos 50 años, solo comparable con la caída del Producto Interno Bruto que ocurrió en el año 1965 en medio de una guerra civil. Es de ahí que esta administración tuvo que utilizar las herramientas disponibles, tanto en el ámbito monetario como fiscal, limitadas por demás, para enfrentar el tema de la pandemia. Todo el mundo valoró el proceso de vacunación y la rapidez con que el gobierno pudo diligenciar y buscar recursos para comprar las vacunas al precio que estuvieran disponibles en cualquier lugar del mundo. Esto, junto con otras medidas que previamente había encontrado y mantenido, permitió a que en el año 2001 la economía dominicana tuviera una recuperación récord con un crecimiento económico muy alto, donde se recuperó la producción y el empleo en niveles históricos. Sin embargo, esa recuperación del año 2021 encontró a República Dominicana y en el mundo en medio de un sobrecalentamiento global. ¿Qué quiere decir sobrecalentamiento global? Que la demanda era mayor que la oferta de bienes y servicios a nivel global. Y cuando la demanda es mayor que la oferta, lo que ocurre es que los precios aumentan, ¿no? Si usted tiene y usted quiere comprar mangos, usted se va a dar cuenta que en la temporada de mangos, es decir, donde hay una sobreoferta de mangos, el precio del mango es más barato que en momentos donde no hay temporada de mangos y donde encontrarlo incluso es muy difícil. Por lo menos el mango vanilejo, que es el mango que me gusta a mí, no sé si a usted. Pero bueno, esa situación hizo que los precios del petróleo y de algunas materias primas aumentaran de precio. Pero ¿qué pasó además? Pues sucedió un evento inesperado y es la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado que una situación que estaba precaria se convirtiera en prácticamente una crisis en materia de las materias primas, valga la redundancia, a nivel global. ¿Y esto por qué? Porque en el escenario donde se desarrollan los acontecimientos bélicos, es decir, en Ucrania, Ucrania es el mayor productor de trigo de toda Europa, junto con la Unión Soviética, o mejor dicho, Rusia, antigua Unión Soviética, para los más viejitos estoy hablando de ese tema, representa más del 35% de la producción de trigo a nivel mundial. Eso, junto con las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia, que es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, lo que ha hecho es que se hayan disparado los precios, hay una escalada, hay un nivel de volatilidad sobre las principales materias primas y ya se está proyectando un serio problema de escasez. Imagínense lo que esto va a provocar en la industria alimentaria. Como ejemplo, le pongo este tema. Miren, ayer salió una información que debe poner a todo el mundo en alerta, sobre todo a los dominicanos que viven en New York y que son los que manifiestan su solidaridad todos los meses a través de las remesas que envían en el país. Y es que por primera vez en 40 años, un pedazo de pizza, la súper popular y apetitosa pizza neoyorquina, cuesta más que un boleto de metro.
Ojo, eso lo digo para aquellos dominicanos que viven en la diáspora, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que me escuchan. Por primera vez en 40 años, un slice de pizza, un pedazo de pizza, de eso que las personas que tienen que trabajar 9 to 5, como dicen en Estados Unidos, de 9 a 5, y que en su hora de almuerzo rápida van y se la comen con una bebida y les sirve de apoyo para seguir trabajando. Bueno, ese pedazo de pizza, que es un producto de consumo masivo dirigido a personas de escasos ingresos, hoy cuesta más que un boleto de metro, algo, repito, que no se había visto en el país en los últimos 40 años. Cuando digo el país, estoy hablando de la Unión Americana, o norteamericana en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso refleja que la industria alimentaria está siendo fuertemente impactada por el precio de las materias primas. En nuestro país, el gobierno ha tenido que diseñar una cantidad de subsidios que yo creo que no lo habíamos visto antes en la historia. Es decir, están convergiendo por primera vez subsidio generalizado y subsidio focalizado. El subsidio, por ejemplo, a los combustibles, que ha permitido que en las últimas 3 semanas los combustibles no hayan aumentado, los precios internos de los combustibles, a pesar del aumento en el barril del petróleo a nivel internacional, ha hecho que las personas que utilizan vehículos o las empresas que utilizan combustible para la producción de los bienes y servicios que venden, no se vea afectado el costo de producción y en el caso de la familia lo que gastan echándole combustible a sus vehículos. Eso ha tenido un costo importante para las finanzas públicas, a tal punto que solo para mantener los precios durante esta semana se estima que el gobierno tendrá que destinar 1.130 millones de pesos solo en esta semana. Pero eso es condición necesaria, pero no suficiente, porque lo que se está proyectando es que, repito, en la harina y en otros componentes de materias primas y algunos productos terminados, como pollo, como cerdo, como todo eso, que se alimenta de maíz, que es una de las materias primas que más ha subido de precio, como el sorgo y como otras materias primas, como la soya, están viendo afectados sus precios. ¿Y qué hace el gobierno dominicano? Bueno, el gobierno dominicano, que dicho sea de paso, ya puede dar clases de cómo administrar crisis, porque llegó al gobierno en medio de una crisis, sabe lo importante que es anticiparse a lo que se proyecta en el futuro. Y ha enviado al Congreso un proyecto de ley para liberalizar de arancel, es decir, poner arancel cero a 67 partidas vinculadas a la industria alimentaria. ¿Para qué? Para permitir asegurar precios y poder almacenar una cantidad de bienes y servicios, porque como está la volatilidad en los precios de los commodities y de los productos alimentarios, no hay garantía de que esos productos lleguen, no importa el precio. Y por eso ha enviado esto. Miren, con esta medida el gobierno cumple con 3 elementos, entre otros. Primero, garantizar el abastecimiento a todos los ciudadanos. Segundo, asegurar precio, porque cuando hay escasez, los precios suelen subir mucho. Entonces, lo que usted compre hoy es altamente probable que lo consiga a un precio menor que lo va a comprar la próxima semana. Y tercero, y lo más importante, es garantizar la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto difuso en momentos de crisis, porque no solo se trata de la capacidad que tiene un país de producir localmente y de importar materias primas y productos terminados, no. Es que los productos estén disponibles en variedad y en calidad a precios asequibles por la población.
Y eso es lo que está tratando de hacer el gobierno. Incluso ya el sector productivo nacional se está viendo beneficiado con las medidas de subsidio anunciadas por el Ministerio de Industria y Comercio a través de algunas materias primas y también por el precio de los combustibles, como dije anteriormente. Pero además, con estas medidas, la industria nacional se podría beneficiar de forma indirecta porque va a comprar materias primas a precios más bajos porque van a estar exoneradas de arancel. Todo este conjunto de medidas es para morigerar el impacto que está teniendo este vendaval inflacionario de origen externo en el poder de compra de las familias dominicanas. Eso es fundamental que se haga. Y tengo para decir que ya no es solo República Dominicana quien anticipa resultados complejos en materia de seguridad alimentaria. Y es que hace 2 semanas el gobierno colombiano hizo lo propio, pero no con 67, sino con 165 partidas arancelarias, porque la inflación en los alimentos estaba siendo muy alta y estaba afectando en mayor medida a los sectores más vulnerables. De eso es lo que se trata esta medida. Y yo puedo entender que algunas opiniones que escucho, porque esta medida ya fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados y he visto legítimamente a partidos de oposición entrando en contradicción y diciendo que eso pone en riesgo el aparato productivo nacional, que uno se pregunta, pero el aparato productivo nacional en el día de hoy está siendo subsidiado de una manera importante como no había sido antes, precisamente por la coyuntura de los precios de las materias primas a nivel internacional. Entonces, ojo, esta medida es transitoria, esta medida de 6 meses. Pero usted sabe de qué es lo que se trata esto. Cuando yo hablo de garantizar la seguridad alimentaria, es que la gente no pase hambre. Simple y sencillamente, que la gente no pase hambre, que cuando la gente vaya a buscar harina la encuentre y que la pueda pagar, que cuando la gente vaya a buscar pollo, cuando vaya a buscar carne de cerdo y cuando vaya a buscar otros bienes de la canasta básica, lo encuentre. Y lo que está produciendo esta guerra y todas estas restricciones al comercio internacional es que no aparezcan los alimentos, es que haya escasez. Y eso es lo que se está previendo, porque nosotros somos una pequeña economía abierta al mundo y somos una economía insular. ¿Qué quiere decir eso? Que los bienes que entran y salen al territorio dominicano necesitan ¿de qué? De la infraestructura logística de bienes y servicios que utiliza todo el mundo. Y el transporte marítimo se ha ralentizado, se ha vuelto más lento, producto de todas estas restricciones y del sobrecalentamiento de la economía. Esta ecuación a nivel alimentario es sumamente complicada. Y yo creo que independientemente de que usted esté de acuerdo con esta administración o no, tiene que reconocer la capacidad que tienen de haberse anticipado ante situaciones complejas. Y lo que está viendo el mundo hoy en materia alimentaria es sumamente complejo, tan complejo que pone en riesgo la paz social, que es la piedra angular de las democracias. Esta crisis alimentaria lo que está poniendo en juego es la convivencia pacífica. Y hay gente como que no está entendiendo la dimensión del problema. Quizás porque vivimos en una isla, a veces no nos damos cuenta de lo que sucede en el mundo y en todo nuestro entorno. Mira, yo quiero reconocer aquí el trabajo de algunos colegas y amigos que han estado publicando en sus redes. Yo recomiendo mucho que sigan al colega y amigo Henry Llevar, al mismo Jaime Ariste Escuder y a mucha gente que ha estado manteniendo a sus seguidores informados todos los días con gráficos, con qué pasa con las materias primas, con cómo eso, con el tipo de cambio, cómo eso puede impactar, digamos, nuestras relaciones comerciales o la balanza de pago.
Es importante porque la situación global, producto de la invasión rusa a Ucrania, está cambiando día a día. Y no hay manera de proyectar más allá del plazo inmediato, porque hoy los combustibles están a un precio y mañana un país productor u Occidente toma una decisión de sancionar a un país productor y solo la información hace que los precios se disparen. Y nosotros somos una pequeña economía abierta al mundo, importadora neta de combustibles y de otras materias primas que utiliza nuestro aparato productivo para producir bienes y servicios. Entonces, el llamado es para que no solo se apruebe este proyecto de ley que envía el gobierno al Congreso, que ya fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, sino que se haga lo antes posible. Que se haga lo antes posible, porque el timing, la capacidad de anticiparse puede ser la diferencia entre llegar tarde o no, entre producir una crisis de desabastecimiento de productos o no. De eso es lo que se trata, es una situación compleja la que estamos viviendo y es hora de deponer actitudes un tanto egoístas y ver toda la cancha, ver todo el escenario de lo que está pasando. Señores, repito, países latinoamericanos, productores de materias primas, ustedes saben lo que están haciendo, prohibiendo la exportación, como es el caso de Argentina, para garantizar el abastecimiento primero a sus ciudadanos. La situación es muy compleja a nivel global y esta situación hay que buscarle una salida rápida y anticiparse, como lo ha hecho el gobierno anteriormente con la crisis sanitaria, que buscó vacunas hasta abajo de la tierra, no importa el precio. Y si bien es cierto que hoy hay excedente de vacunas, el dominicano que no se quiso vacunar fue por una decisión propia, no porque no había disponibilidad de vacunas ni centros abiertos para que usted fuera a ponerse la vacuna. Mire cómo hemos casi superado el tema de la pandemia, precisamente por estas medidas. De lo que se trata hoy es de anticiparse a una crisis alimentaria muy fuerte y por eso debemos colaborar con que esto sea posible. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.